lo que quisiera es entender quién está fallando aquí, ¿no? Porque por un lado vemos a una autoridad de transporte urbano que le cuesta lidiar con la gran informalidad en el transporte, pero por otro lado vemos a una policía que no parece darse abasto para acabar con las redes de sicarios y extorsionadores, ¿no? A esta empresa, El Tigrillo, en mayo le mandaron una carta que decía, si no pagan, les matamos a uno. Bueno, anoche le mataron a uno. ¿Cuál es su análisis ahí de los atentados en el transporte público? Bien, Santiago. Primero, es necesario señalar pues que lo que estamos identificando es una simultaneidad de actores que deben estar trabajando en la lucha contra la criminalidad y en específico los homicidios y que, bueno, no estamos viendo esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en conjunto? Lo que estamos viendo en realidad es una transformación del crimen en el país. Hemos pasado de un país que se robaba muchas billeteras, carteras y celulares. De hecho, en el 2010-11, 4 de cada 10 peruanos era víctima de estos delitos y muchas de las políticas que se han desarrollado han estado enmarcadas en estas. Pero en paralelo, lo que estamos viendo son dos grandes fenómenos que están yendo en conjunto. Por un lado, los delitos violentos y por otro lado, los delitos informáticos en específico sobre los delitos, perdón, los del crimen organizado, los delitos violentos, lo que podemos identificar en este caso de los homicidios es una serie de variantes que creo que es necesario ubicar. De hecho, digamos, el concepto del homicidio como una muerte intencional causada por otra persona, desde una mirada jurídica es limitada para entender en términos criminológicos y sociales. Entonces, lo primero que habría que ver como país es a qué tipo de homicidios nos estamos refiriendo con lo que se produce, y es lo que tú señalas. Homicidios interpersonales, de hecho, hace un poco más de una década habían algunos estudios que señalaban que eran el mayor número de homicidios que tenía Lima. Los otros son los homicidios por género, que están los feminicidios y los femicidios. Los terceros, los homicidios vinculados a otras actividades criminales. Y el cuarto grupo, los homicidios cometidos por los agentes del orden. Y quiero detenerme sobre todo en este caso en el tercer grupo, que es los homicidios vinculados a otras actividades criminales. Y acá lo que estamos viendo, sobre todo, pues en este caso, el número de los 54 homicidios en el transporte público, muchos están vinculados a extorsión, como, digamos, la ciudadanía los identifica. Ahora, este número en realidad expresa digamos, un bloque todavía más pequeño de lo que está sucediendo en el país. De hecho, si uno ve los datos de la policía a nivel de denuncias del año 2000 al 2024, vamos a ver ¿Cómo que se vamos han ahí? triplicado los homicidios en el país. Si miramos los datos del INEI, vemos que del 2011 al 2021 hay más de 1.200 homicidios. Entonces, lo que estamos viendo en conjunto es una transformación del crimen y que está concentrada en este caso en los delitos violentos. Ajá, Ahora, sí, ¿en dónde o por qué solo para está? Muchos matizar, están vinculados. sí, Sí. solo para matizar, Ujú. señor Guaitaya, usted me dice, el crimen y el delito se transforma en el Perú. Eso tendría que ser leído como, entonces la policía también tendría que transformarse, entonces la policía también tendría que adaptar nuevas capacidades para poder enfrentarse a ese crimen, para poder enfrentarse a esos extorsionadores y esos sicarios. O sea, si el crimen cambia, el que persigue al crimen también tendría que cambiar, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que estamos viendo es una institución pública que avanza mucho más lento a las dinámicas de la criminalidad en nuestro país. Esto lo vemos en los casos de extorsión, los casos de homicidio, los de ciberdelitos también, que hace muy poco en realidad se han empezado a crear unidades, divisiones, cuando pues a la ciudadanía ya vienen afectando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, acá digamos el asunto de fondo es qué hacer. O sea, lo primero que tenemos es que a pesar de estos datos un poco aislados sobre los homicidios en transportes, ¿no? Algunos datos que señala el SINADEF, es que, y es bastante penoso señalarlo, nosotros lo hemos advertido ya hace varios meses, pero además del problema de delincuencia tenemos un problema de crisis de datos. Es decir,
Lo que estamos midiendo como país capta muy poco de lo que está sucediendo en la realidad. Ajá, Los instrumentos para medir la delincuencia no están logrando captar. Esto no es un capricho de la administración pública, ni tampoco un capricho académico, sino más bien, al no medir e identificar bien lo que sucede, las dinámicas, los patrones, las causas, las trayectorias, los factores, el tipo de respuesta también es limitado, claro. ¿no? Y allí, ahí Ese es un le hago un punto, paréntesis porque, digamos, de claro, partida. cuando usted dice tenemos una crisis de datos, no estamos diagnosticando bien lo que nos pasa. Claro, la prensa te muestra esto porque son las historias que cubrimos día a día, pero claro, ¿cómo tiene Palacio de Gobierno o el Estado peruano, hablando del Estado peruano, ni siquiera del Ministerio del Interior o Palacio de Gobierno, hablando del Estado peruano, el Estado peruano tiene una herramienta que es el sistema de defunciones o el sistema de denuncias policiales? ¿Cuáles serían las fallas, digamos, en estos sistemas? ¿Por qué dice usted que hay una crisis de datos? Si me puede Pongo un dato ahondar para en que ese se punto. identifique la falla. Sí. El SINADEF a la fecha, a este año, señala que hay 1.300 homicidios. La relación de diferencia es de 1 a 4 y más de 4 incluso. ¿Por qué ambas instituciones, si se supone en principio cuentan lo mismo, tienen datos tan variados? Al final lo que estamos contando son muertos, ¿no? Y esto sucede porque en realidad, a pesar de que aparentemente cuenten lo mismo, cuentan distintas etapas de las cosas. Entonces, lo que cuenta el SINADEF son certificados de defunción con Ajá, presunta causa desde una mirada médica. Lo que cuenta la policía son las denuncias policiales que le llegan. Lo que cuenta la fiscalía y el reporte que has mostrado son las carpetas fiscales, ¿no? Cruzadas con alguna información. Entonces, lo que tenemos son distintas instituciones que cuentan de cómo va en términos administrativos el avance, digamos, de sus funciones en cuanto a homicidios. Pero lo que no tenemos es una institución que integre estos datos. claro, Es decir, una que la tenemos, centralice toda pero la no data. actualizan los datos. Exacto. ¿Por qué? Porque eso nos daría una mirada de conjunto. ¿Cómo va a nivel de muertos, de denuncias, de investigación fiscal, de sentencias y también de Ujú, encarcelamientos? Esta mirada de conjunto la hace el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Es un nombre bastante largo, pero al final lo dirige el INEI. ¿Qué sucede? Que tiene una serie de limitaciones en cuanto a recursos y capacidades también de acceso a las bases de claro, datos de las distintas pero nos instituciones. ¿Por qué imaginamos, o no sea, si, tenemos datos? Y acá dos palabras claves que sí, son, sí, las dos palabras claves son oportunas y de calidad. Nosotros con el SINADEF, con el Sistema Nacional de Defunciones que lo dirige el Ministerio de Salud, tenemos datos oportunos. ¿Qué significa? Que tenemos datos al día. Entramos a su página y vemos cuánto hay y hay un reporte. Lo que no tenemos son datos de calidad, porque no integramos cómo va a nivel policial, fiscal, claro. penal en su conjunto. Esto es fundamental. Entonces, no tenemos datos, por un lado, aislados, de poca calidad, y lo que nos muestra es una brecha o una limitación muy grande en lo que sucede. Entonces, volviendo, ¿qué tipo de carácter de homicidios tenemos? Si es por crimen organizado, por, digamos, por un delito anterior, sí, efectivamente, como señala el Ministerio Público con estos 54 casos, pero lo que no tenemos a claridad es, digamos, el dimensionamiento en conjunto de estos números como país. Y ahí es muy importante porque el tipo de respuesta varía. Por ejemplo, si son homicidios por conflictos interpersonales de dos chicos que salen de una fiesta, se pelean y esta gresca escala a más y uno mata a otra persona, pues sería más por conflicto interpersonal y probablemente alguna de las medidas que tengan que ver con esto tienen que ver con el tema de consumo de alcohol, patrullaje en situaciones de riesgo, ¿no? Mientras que si se trata de homicidios por sicariato, que es un homicidio por encargo, acá tiene que ver mucho el crimen organizado. Y es el desmontar el crimen organizado y sobre todo el Claro. arma de fuego. No, clarísimo. O Entonces, sea, los homicidios no son solo uno, sino hay un montón. no, está muy claro lo que Y me está entonces, diciendo. como no tenemos estos datos, sí, Sin datos certeros, sin un diagnóstico claro, uh-huh, la medicina que receta el Estado peruano no va a ser efectiva.
Porque si usted me dice, oye, no sabemos si esa muerte es una pelea entre dos personas o si esa muerte es una muerte ordenada por una red de crimen organizado que extorsiona a transportistas. Claro, hay una deficiencia en detectar la enfermedad que tiene el país, ¿no? Detectar la enfermedad que le llamamos inseguridad ciudadana o qué matices tiene esa enfermedad. Ahora, ¿cómo se da el primer paso para cambiar esto? O sea, ¿desde dónde puede venir la solución? Lo primero que yo señalaría es una clara necesidad abierta, sincera, de declarar como prioridad la reducción de delitos violentos. Creo que este asunto es fundamental en el país. Tenemos, como te mencionaba al inicio, tres fenómenos delictivos en paralelo: los delitos comunes, los delitos violentos y los delitos informáticos. Sobre el segundo, los delitos violentos, en este caso el homicidio y la extorsión, que está afectando muchísimo, creo que como primer punto es declarar como prioridad de este asunto. No hay una clara, digamos, Ujú. visión sobre ello. Y lo segundo es integrar las distintas instituciones para dimensionar, digamos, a qué nos estamos enfrentando. Yo creo que un tercer punto fundamental es incorporar también, incluso desde los medios, cuántos homicidios se esclarecen y cuántos logran ser sancionados. Es decir, los 54 homicidios que nos ha reportado la Fiscalía, ¿cuántos de estos están en el penal? ¿No? ¿Cuántos ya están Claro, capturados? ¿Cuántos claro. han identificado a la policía? Este punto, por ejemplo, en Reino Unido se llegan a condenar de 100 homicidios 79, pero en algunos países, con un dato de un estudio que ha salido hace algunos años, en Honduras se logra condenar a 3 de cada 100. Entonces lo que estamos viendo en realidad es una relación entre homicidios e impunidad. ¿Y hay Muchos alguna cifra para homicidios, Perú en una esa persona escala que las me ha dado? comete otro homicidio. En realidad, no. Ahí hay una limitación hasta en ese dato, Ajá, ¿no? interesante, porque Y es fundamental, ¿no? No, esa es sería, clave, es clave. claro, sería recontra necesario saber Sí, de 100 homicidios, ¿cuántos resuelve el Perú? Usted me dice el Reino Unido 79, Honduras 3. Esa sería una foto interesante de la sí, realidad y hay peruana, una. ¿no? Y no tenemos esa data. Claro, y lo que mide es claro, es la calidad de la justicia. Otro punto que me parece fundamental es Ujú, ponerle como prioridad el tema de las armas de fuego. De hecho, más del 40% de todos los homicidios del país se producen por armas de fuego. Y no correcto. tener una política de restricción con las mismas amplía digamos, el número de muertes. Tal vez un punto más, y de hecho se desarrolla, pero creo que hay que profesionalizarlo todavía más, es el patrullaje policial en zonas con mucha incidencia de homicidios, ¿no? Correcto. Ahora, si Nos ha te parece, aclarado con 5 puntos Santiago, nos ha yo dado, creo ¿ah? Sí, que para terminar, señor Guaitaya. solo quería darte algunos puntos, sí, de qué cosas no hacer, es decir, qué cosas no funcionan, qué cosas no sirven para reducir los homicidios y por el contrario pueden ser contraproducentes. Escoja una y Primero, el dígame patrullaje del qué ejército. cosa no se tiene que hacer. Te brindo dos, si te parece. El patrullaje con el ejército, por un lado porque tiene una formación, una característica diferente, y por otro lado, obstaculizar las investigaciones y sanciones de homicidios. ¿No? Creo que Correcto. estos dos puntos no ayudan Para nada. para mejorar la situación de la seguridad en nuestro país. Clarísimo. El sociólogo Arturo Guaitaya ha estado con nosotros, experto en seguridad ciudadana, criminología, hemos hablado y nos ha dado una idea muy interesante. Crisis de datos. No estamos midiendo bien el fenómeno que estamos viviendo. Delitos comunes, delitos violentos y delitos informáticos.